Bueno, vamos a completar la primera unidad correspondiente a la parte de investigación. Am, Quizás eh, siempre considerando en cuanto a la información, la reunión anterior, desde el viernes, creo que fui lo más preciso posible en cuanto a los mecanismos que necesitaba que ustedes cumplieran para poder completar los listados de la mejor manera posible. Pero bien, siempre hay una o dos personas que como que no están en las reuniones o qué, pero ya eso ya queda a consecuencias de cada uno de ustedes de acuerdo a su responsabilidad. Además, también los listados ya están establecidos para el día de mañana. Ya tenemos la primera clase práctica. Iniciamos a las 7 de la mañana. Había puesto en la guía el inicio del examen corto a las 6:30, pero parece que el grupo B ya está en turnos, entonces vamos a hacer el examen a las 6:50, 10 minutos antes de la actividad de la clase práctica, y creo que con ese tiempo es lo más para poderse trasladar o asegurar una conexión que permita pues realizar su examen corto. Así que les quedamos en eso. El examen corto se estaría haciendo a las 6:50, 10 minutos antes de las 7, que a las 7 iniciaríamos con la clase práctica. Además, creo que el examen corto lo más 5 minutos y pues pasamos después a la otra actividad. Iniciamos las clases prácticas a las 7. Creo que no va habiendo ninguna pregunta en relación a eso, y te mando en cuenta también lo de los listados que ya están completos. Además, quizás un último aviso en función de la gente inscrita en campus para el día de mañana. Yo cierro campus, la inscripción hoy por la noche. Ya a esta altura solo hay 192 inscritos, bueno, 191 inscritos de los 220 que tendrían que haber. Si alguien queda fuera después de la medianoche de este día, responsabilidad de cada quien. Pareciera a veces que la información no se comprende o no me explico bien o no soy muy claro con la información que se supone se da en las reuniones que tenemos según el horario establecido, pero les estoy tratando, ¿no?, de que ustedes estén atentos a todo eso, porque caso contrario, las consecuencias o resultados, al final, ustedes son los únicos responsables. Bien, teniendo claro eso, y no habiendo preguntas en relación a la organización para el día de mañana, tanto examen corto como clase práctica, iniciaríamos con a completar la unidad correspondiente a investigación. De 220 que tendrían que haber, solo hay 208 a esta hora. 210, digamos. Vamos a... ¿Se logra ver, Elisa? Elisa. Elisa, ¿está dormida? No, doctor, sí, 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 se observa. Gracias. Bien, revisábamos en la reunión anterior
aspectos, conceptos y la parte teórica conceptual que sustenta una práctica en epidemiología con enfoque de atención primaria es lo que es el enfoque de riesgo. Ya es una metodología epidemiológica, claro está, orientada a su máxima aplicación en el contexto de la medición de ciertos patrones de comportamiento de la enfermedad, la persona y el ambiente, a fin de poder limitar o puntualizar intervenciones dentro de un contexto de sistemas de salud orientadas a un grupo vulnerable, que se enfocan ya en determinar y medir el problema o el riesgo en sí, y así establecer intervenciones o estrategias a fin de poder asegurar la salud y la calidad de vida de la población. Más que discutido está que mucho de esto está sustentado dentro de lo que es la epidemiología clásica. Ya la epidemiología contemporánea aborda aspectos más allá de esos simples tres factores y que hoy por hoy se explica a través de las determinantes sociales de la salud, tomando en cuenta el estilo de vida, la cultura, la religión, patrones de vida, ya comportamientos, todos esos elementos que hoy por hoy la epidemiología contemporánea considera de sumo valor, más allá del simple hecho de solo medir una condición. Porque perfectamente alguien puede estar en riesgo de una desnutrición, pero si dejamos de lado el contexto económico, social y cultural, pues no nos damos cuenta que son personas postergadas económicamente, en condiciones de vida deplorables, que son cíclicas y que se van más allá de la simple medición de un fenómeno. Por eso también hoy se trata de que en ese contexto de querer medir los fenómenos, tengamos un poco más de un enfoque más allá de la simple medición. Bien, considerando eso y lo que ya hemos hablado, hoy vamos a más o menos explicar y que en la información, los dos libros que voy a darles al final quizás de la clase les doy uno y el otro que creo que lo voy a subir, el otro lo van a tener que buscar, pero van a tratar de complementar lo que hemos hablado en el contexto del enfoque de riesgo durante esta temática. Muy bien. Hablar del enfoque de riesgo es importante porque en este caso hay que establecer cómo medimos ese riesgo, ¿ya? ¿Cómo medimos el riesgo? Y hay diferentes formas de hacerlo. Y en este caso se vale principalmente de dos mecanismos, como lo vemos acá. Uno de ellos es a través de medidas de relación, que son importantes las frecuencias del fenómeno, y otro que es medidas de asociación, ¿ya? Por lo tanto, esas medidas, los primeros o medidas de relación que se sustentan en la frecuencia del fenómeno, son métodos que nos van a permitir manejar datos en la forma en cómo se distribuye en número, ¿sí?, observado, es el problema en las personas, en categorías de acuerdo a la variable que se pretende medir y que después se refieren a una población. Esto hasta cierto punto es aceptado por unos, rechazado por otros, porque medir el fenómeno en una población y después extrapolarlo, mejor dicho, a otra población, a veces hay inconsistencias, tomando en cuenta lo que ya hemos señalado, lo de lo social, lo económico, lo cultural. Pero bien, mientras tanto, bajo este enfoque, evaluar o medir el riesgo a través de las medidas de relación es un elemento muy importante. Ya vamos a ver cuáles son esos indicadores que se toman en cuenta. Y los de asociación, estos permiten medir la fuerza con la que una determinada problema o evento de salud
está asociado o relacionado a un determinado factor que se presume como su causa. Aquí, entonces, ya hablamos de variable dependiente, variable independiente, ¿ya? Y como tal, se pretende declarar qué tan fuerte es esa relación o asociación. Desde el principio, cuando nosotros empezábamos a hablar sobre investigación, muchos tenían la tendencia a decir qué factores asociados a las enfermedades diarreicas o factores asociados a las enfermedades respiratorias, y se insistía. ¿Sabe usted qué implica asociar una variable con la otra? Es porque tiene que demostrar qué tan fuerte es esa asociación y cómo se puede demostrar a través de métodos estadísticos. Entonces, esa fuerza de asociación la podemos establecer a través de tres indicadores. Ya el riesgo absoluto, es decir, la presencia del problema en la población; el riesgo relativo, que es la fuerza de asociación que existe entre uno y otro; y el riesgo atribuible en función de el total de la población, o sea, qué tanto, siendo parte de una población, nosotros tenemos el riesgo de sufrir ese evento. Y se vuelve importante entonces porque esto es lo que sustenta en gran medida intervenciones digámoslo así, a nivel de la comunidad o a nivel de grupos que tienen o están expuestos a un evento. Hoy, con esto de la pandemia, todo esto ha retomado importancia porque la epidemiología ha sido clave para poder establecer estrategias ya en diferentes momentos dentro de la cadena de transmisión de la enfermedad. Así tenemos entonces la vacunación, tenemos también el uso del alcohol gel, el lavado de manos y también otro tipo de intervenciones de acuerdo a los grupos vulnerables. Entonces, cada uno de ellos tiene elementos a medir. El riesgo absoluto, les decía, la incidencia del daño en la población total, es decir, la presencia de la enfermedad dentro de una población total. ¿Qué tan frecuente está este evento dentro de la población, independientemente que haya estado expuesto o no a un daño? Por eso toma vital importancia desde ya ir retomando esto. Esto creo que lo van a ver también con mayor a nivel institucional o a nivel hospitalario cuando estén llevando epidemiología. Aquí es con el enfoque de esta medición a nivel primario. Lo otro es la medición de riesgo relativo. Como les decía, este compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo. Aquí ya tiene que declarar qué tan fuerte es ese riesgo o qué tan fuerte es la asociación que existe entre estar expuesto, ¿ya?, y el hecho de sufrir el daño. Aquí es donde se construyen también las tablas de contingencia o de 2x2, que también así las hemos conocido, o tablas para cruzar estas variables, ¿no? Y aquí salen unas fórmulas que nos permiten poder medir el riesgo relativo en cuanto a los expuestos y los no expuestos. Y francamente compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor y los que no lo tienen, como ya lo habíamos señalado. Y también indica qué tanto mayor es el riesgo de enfermar en aquellos con la característica o factor de riesgo con respecto a los que no la tienen. Por eso esto era bien importante a veces cuando querían establecer la relación de causa o la relación que existía entre el fumado y enfermedades pulmonares como la obstructiva crónica o en el peor de los casos el cáncer. Ya personas que fumaban, que no fumaban, y así, bueno, fue una de las primeras mecanismos de poder establecer una relación directa entre más se fumaba, el riesgo a sufrir de cáncer de pulmón era mayor. Estudios a largo plazo, 10 años, y que prácticamente sentaron las bases para poder ir a la medición de riesgo para otras enfermedades.
Y entonces, aquí es un ejemplo, nada más, solo de cómo se interpreta ya con datos, siempre tomando en cuenta, por ejemplo, se ponen resultados de un estudio de seguimiento donde 853 mujeres estuvieron pasivamente expuestas al humo del tabaco durante la gestación y 1.620 que no lo estuvieron. Y esto se asocia con el bajo peso al nacer. Está más que claro, ¿no?, que hay una asociación muy fuerte entre el ser un fumador pasivo uh, y el bajo peso al nacer. Y eso es, pues, como se demuestra la exposición pasiva, expuestos, no expuestos, y la presencia del problema bajo peso entre sí y no de las mujeres embarazadas, dando un total, y se calcula en base a las fórmulas establecidas en el cuadro anterior, teniendo 2.71, lo cual, tomando en cuenta los valores y que ya los rangos de interpretación de los datos tienen 2.71 veces más probabilidades de tener niños de bajo peso que las no expuestas. ¿Sí? Y entonces esto nos permite ir demostrando matemáticamente cómo una condición puede ya estar asociada a un resultado o daño a la salud. Y así sucesivamente podemos ir demostrando y midiendo este riesgo. El riesgo atribuible, lo que les decía, esto es en los expuestos, ¿ya? Y se determina calculando la diferencia entre la incidencia de expuestos y no expuestos. La diferencia entre ambos valores da el valor del riesgo a enfermarse en una cohorte expuesta que se debe exclusivamente a la exposición. Es decir, que indica la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores de riesgo causales desaparecieran de la población. Por eso, cuando utilizamos instrumentos ya estandarizados como de evaluación cardiovascular, como Tinetti, Friedrichs, Framingham, todos estos están ya, los factores involucrados ya han sido evaluados, ¿sí?, matemáticamente para poder demostrar qué tanto es el valor que tiene o peso en aumentar el riesgo ante una condición. Por ejemplo, si utilizamos el ATP3 para evaluar el factor de riesgo para síndrome metabólico en la población mayor, vemos que el que tiene mayor peso es la obesidad, ¿ya? Y está matemáticamente demostrado dentro de los 5 o 6 parámetros que se toman en cuenta para su medición. Y por lo tanto, todo esto se vuelve de suma importancia, ya de nuevo repitiendo lo que significa riesgo. Y aquí la estadística de, digamos, analíticas es de suma importancia. Riesgo relativo, de nuevo, retomando lo que ya se había dicho, un indicador que compara el riesgo entre dos cohortes de personas, dos poblaciones, una expuesta y otra no. Ya el riesgo atribuible es en los expuestos. Y así es que dentro de un plano ya establecido se declara cuáles son los posibles resultados entre los estudios. Y así es que se seleccionan tipos de estudios según la medición de riesgo que se pretende establecer. Por ejemplo, hay estudios longitudinales, ya principalmente, que tratan de establecer la relación entre ambas variables. Hay software que se declara para ese fin, uno de los que son declarados por la OPS y que son de acceso libre, está EPIDAD, pero hoy más que todo actualmente se está utilizando R, ya lo buscan en internet y es quizás, bueno, a nivel de universidades, R es un software de procesamiento de datos, de base de datos, y también es libre y que también se retoma para poder abordar este tipo de análisis, ¿ya? Los números los maneja el software, ¿ya? Pero quien hace la interpretación de todos esos datos y resultados es el investigador. Eso nunca lo olvidemos, ¿ya? En la discusión. En el análisis de datos, por supuesto,
se basa en estos resultados que dan estos software para poder facilitar y su medición. Y ya vienen, bueno, establecidos para poder construir las tablas de 2x2 y de acuerdo a eso se buscan las mediciones necesarias. Este es un ejemplo bastante difundido, ¿ya? Supongamos que deseamos ver el riesgo de ser mordido por Luis Suárez siendo un jugador profesional. Ya se tiene una cohorte de jugadores, se hacen los cálculos, cuál es el riesgo relativo y se somete a la EPIDAD y de acuerdo a expuestos, no expuestos y los datos que previamente se nos han dado, se somete y se mira el riesgo relativo. Ya, un riesgo pues que según se explica es mayor. La tuberculosis en caso de pacientes con VIH es otro ejemplo. Ya se somete al software, el cálculo, con el nivel de confianza, y ahí está. Ya, ahora bien, ¿cómo se interpretan los valores? El riesgo relativo igual a 1 prácticamente está diciendo que no hay ninguna asociación entre las variables. Pero si el riesgo relativo da un resultado menor a 1, la asociación es negativa. Por lo tanto, el factor más que de riesgo se vuelve un efecto protector. Pero si el riesgo relativo es mayor a 1, la asociación es positiva y existe un factor de riesgo claro. Y dependiendo de el rango en que ese valor se da, si es de 1,2 a 1,6, es débil. De 1,7 a 2,5 es moderado, pero si es mayor a 2,6 es un riesgo fuerte. Todos esos elementos se toman en cuenta a la hora de hacer los cálculos y las interpretaciones necesarias para evaluar el riesgo. ¿Ya? Aquí está en un plano más explicativo, ya los resultados. Si ven, si se acerca a 1, el riesgo o es nulo o es débil, de acuerdo si es mayor a 1, y se vuelve factor de protección si es menor a 1. Otros ejemplos, cuando es un riesgo significativo o no es significativo. Esta es otra forma de medir la asociación, ¿no? La razón de chances, se le llama OR. Intenta estimar la fuerza de asociación entre un factor y la presencia de una enfermedad o evento. Y se calcula principalmente en estudios de corte transversal o de casos y controles, es decir, retrospectivos. Son estudios longitudinales donde se va del efecto a la causa y que por lo tanto tengo que hacer uso de estas medidas para poder demostrar esa fuerza de asociación entre las variables. Y generalmente comparan la frecuencia de exposición a un factor de riesgo en el pasado de las personas enfermas, lo que ya habíamos señalado. Y el ejemplo siempre, lo del tabaco. Este es un ejemplo, cuando ya, por ejemplo, en una comunidad se quiere saber la asociación que existe entre los pisos de tierra en la casa de niños en familias de X lugar y la ocurrencia de ascariasis. Ya se trata de buscar esa fuerza de asociación entre el riesgo y la enfermedad. Se hacen los cálculos según la tabla de contingencia simple y ahí se tiene, ¿ya?, el resultado. Entonces, de acuerdo a esos resultados, también se interpreta de esta manera. Si un OR estimado es mayor a 1, entonces la O de exposición de los casos es mayor que la O de exposición de los controles. Si un QR estimado es menor o igual a 1, entonces la O de exposición de los casos es menor que la O de exposición de los controles. Pero si es igual a 1,
¿sí? La voz de exposición con la de los controles, pues es igual. Estos son elementos que nos permiten interpretar, pero que en el contexto nos permite también hacer una revisión de esa fuerza de asociación entre un factor y el otro. ¿Cuál es entonces? A utilizar, como lo dice en primer lugar, depende del tipo de estudio que nosotros pretendamos realizar. Esto, como les digo, se usa más que todo uno al otro en estudios longitudinales. Riesgo relativo cuando se investiga grupos escogidos por exposición. ¿Ya? OR cuando está investigando grupos escogidos por el resultado. Cuando se sabe el resultado y se quiere ver la exposición a este. Estudios de casos y controles y también transversales. Cada uno de ellos tiene sus usos, ¿no? Muy importantes en atención primaria. Ya, esto nos permite también poder medir qué tanto necesitamos modificar o establecer estrategias orientadas a un grupo de riesgo. Ya siempre retomando la concepción del riesgo y que es diferente a un factor de riesgo. Los factores de riesgo son las características, ¿ya? Y el riesgo es la probabilidad de que se produzca el hecho. Bien, considerando eso, hay que también, y de nuevo, tomar en cuenta qué es una causa, qué es un factor de riesgo, qué es marcador de riesgo, cuáles son los factores predisponentes. Aquí esto quiero que quede bien claro, el factor predisponente son de naturaleza endógena y puede ser biológicos o psicológicos. A veces dice factores predisponentes para una enfermedad en particular y toman factores externos, ¿ya? Y hablan de factores económicos, factores culturales. Un factor predisponente son de naturaleza endógena. Ya eso no vayan a cometer, aun cuando estén en su año social, esas inconsistencias cuando planteen investigaciones o mediciones de riesgo bajo esos conceptos. Bueno, aquí todo se hace en función de medir la probabilidad de sufrir el daño. Pueden ser modificados, por supuesto. Y por eso muchas tablas de medición de riesgo toman en cuenta tal vez uno o dos factores no modificables, pero sí más los modificables, porque disminuyendo el peso de los modificables, así es como se puede influir también en los no modificables. Son relativos, por supuesto, son observables y interactúan entre ellos. En eso que les digo, que unos tienen mayor peso que otros, pero al estar unidos, todavía el riesgo se incrementa aún más. Por eso es que es importante su valoración. ¿Por qué? Nos pueden llevar a una muerte temprana, a sufrir una enfermedad o en el peor de los casos, a una discapacidad. Los factores prácticamente son comunes en nuestra población, en todos nosotros. Ya unos usan tabaco, otros usamos, por ejemplo, consumimos alcohol, otros tienen también daño intencional. Ya el concepto de accidente hoy es discutible. Siempre hay, como se diga, la condición humana inmersa en esos disque accidentes. El hecho que nosotros dejemos digamos, un líquido de limpieza en la cocina y que huele a fresa o huele a uva, viene el niño, lo toma, pues claro, hay una responsabilidad humana. Ya tan accidente no fue. O el hecho que un niño se queme en la cocina, pero ¿quién debe de supervisar esas condiciones y seguridad en una de las zonas más de riesgo en el hogar? Como es la cocina, pues esas es las personas mayores. Lo de accidentes, señores, eso es relativo. También tenemos desórdenes de nutrición, a veces pues inactividad física, que es bastante frecuente en nosotros, ya somos sedentarios, o a veces sufrimos infecciones de una índole, más que todo aquellos relacionados al ámbito sexual,
Y todo eso lleva y tiene un valor en las condiciones de vida de la población y que nos lleva entonces a declarar qué factores puedo modificar y qué factores no puedo modificar. Ya así, por ejemplo, tenemos no modificables la edad, el sexo, la parte, la herencia, ¿no? O antecedentes también familiares existentes en la familia, eh, y también la raza. Hay unos factores que son más presentes en la raza negra o que en la raza, digámoslo así, latina. Por lo tanto, hay unas tablas de evaluación de riesgo que son construidas de acuerdo a estos parámetros y que es de suma importancia tomar en cuenta para establecer su valor predictivo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de modificables, hay una gran cantidad. Tenemos pues problemas de alcoholismo, tabaquismo, diabetes, hipertensión, factores alimentarios. Aquí falta algo muy importante que son los factores emocionales, ¿no? Hoy que, bueno, solo está el estrés, pero ansiedad, depresión, hoy con todo esto de la pandemia se están haciendo más evidentes. Unos son más lábiles emocionalmente que otros, ¿no? Y esto también tiene un peso en la forma en cómo la población enfrenta sus situaciones. Y aquí es dependiendo de qué tanto fortalezcamos esos comportamientos o esas formas de derivar las emociones, el estrés o la ansiedad o, en peor de los casos, la depresión, así es como también garantizamos ya el hecho que la resiliencia. Entonces, hoy en día se vuelve de suma importancia evaluar esos factores de riesgo. Por eso en las líneas de investigación principalmente tomé la parte de las enfermedades no transmisibles, que es el centro o el núcleo principal de la asignatura, pero también están los factores en términos de salud mental. ¿Ya? Eh, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, también el problemas en la autoestima o lo que se conoce como bullying, son elementos que son de importancia evaluar porque a la larga se traducen en elementos que nos llevan a sufrir condiciones o enfermedades pues, que son de importancia y a veces pues llevan a un nivel extremo y afecta pues hasta quitarse la vida a otros. Un ser humano puede cambiar su calidad de vida y en gran parte su salud, si se hace cargo de cambiar el rumbo de sus pensamientos. A veces hay personas que, de hecho, la famosa frase, de algo me voy a morir, pero eso es lo que quizás es el principal problema. Y a veces yo les pregunto, en todo esto, ¿cuál es quizás el principal problema? Y el principal problema terminamos siendo, pues, cada uno de nosotros cuando tratamos de cambiar o de modificar esas formas de vida o los estilos de vida. Y es que está más que claro que los estilos de vida tienen que ver con el proceso de, o el binomio salud-enfermedad. Y principalmente esto se empezó a retomar cuando se inició la epidemia de las enfermedades no transmisibles. Entonces empezó a considerar bajo un enfoque de determinantes, más allá de la simple génesis de una condición etiológica o de un agente, a considerar otros elementos, ¿ya? Lo social, lo cultural, lo económico. Aquí es donde debemos de, en algunos casos, también tomar en cuenta todos esos elementos y hacer un análisis de no tan corto, basándonos simple y sencillamente en el estilo de vida. Así es como, bueno, esto ya quizás lo hemos visto en algunos casos, el famoso árbol de problemas, como una condición, por ejemplo, de ser sedentario, tabaquista, con sobrepeso y con problemas de dislipidemias, nos pueden llevar a una aterosclerosis, a un evento cerebrovascular,
a una enfermedad renal o una cardiopatía, diabetes o en el peor de los casos, una neoplasia. Entonces, es de importancia tomar en cuenta todos esos elementos y por eso es que en el primer nivel, que es donde se resuelve o se atiende el 80% de los casos, se vuelve importante aplicar medidas estandarizadas para poder medir el riesgo de nuestra población ante un evento. Si ustedes observan en su consulta, por ejemplo, en el año social, que llegan muchas personas con un problema y quieren saber qué es lo que está sucediendo con ese grupo de población. Y así se va generando la necesidad de poder hacer investigaciones. Hoy, con esto de la transformación curricular, en el 88 declararon que el eje de salud comunitaria iba a ser el eje de investigación, pero nunca le dieron los recursos, ni mucho menos digamos así, los instrumentos necesarios para poder garantizar de que eso se iba a lograr. Tanto que es quizás uno de los temas más discutibles y a veces hasta molesto para ustedes, pero hoy con la nueva propuesta que se declara, dicen que van a hablar hacen 3 asignaturas durante el proceso de la carrera, 3 asignaturas que hasta ahorita no saben quién las va a dar, cómo las van a dar, ni nada, pero lo declaran. No comparto esa visión porque la investigación se debe de hacer en todos los ámbitos de las ciencias. Ya bioquímica tendría que hacer investigaciones, anatomía, todos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de cómo poder entender mejor o quizás relacionar o integrar conocimientos. Pero quién sabe qué va a pasar. El tabaquismo entonces quizás es uno de los principales problemas que también está generando efectos negativos en el estado de salud de la población. Ya hay mediciones de que un cigarrillo que tanto eleva, por ejemplo, en milímetros de mercurio la presión arterial, el hecho de también las bebidas alcohólicas, que tanto esto se vuelve favorable, beneficios o desventajas del uso de esto. Bueno, hoy quizás se ha avanzado mucho en cuanto al control del tabaco como factor de riesgo, ¿sí? Hoy sí, ya El Salvador es parte del convenio marco a nivel de las Américas y a nivel mundial sobre los países que tratan de poder controlar este fenómeno. Solo estaba El Salvador, Cuba, creo, y Estados Unidos. Estados Unidos entendemos por qué, ¿no? Y Cuba, pues claro que es una de sus principales fuentes de. Y todo lo que este produce, ya, y esto casi lo vemos frecuentemente cuando la OPS o si no la unidad de tabaco del Ministerio de Salud o Fosalud, que creo que es la que abordó este componente, trata de hacer énfasis en la población de estudio. Clásico, fenómeno que casi la gran mayoría de nosotros sufrimos, problemas con nuestra cintura, ¿no? Con el sobrepeso, con la obesidad. No lo veamos como un estigma, veámoslo como un problema serio de salud, en donde tenemos que ayudar más que señalar y criticar, y evaluarlo se vuelve de suma importancia, ya tiene un valor más que el IMC, la circunferencia de cintura, ya. Por eso es que en el síndrome metabólico creo que se utiliza la circunferencia de cintura más que el IMC. Ya así también otras tablas de medición de riesgo utilizan más el IMC, la circunferencia de cintura que el IMC. Se vuelve entonces un predictor de eventos clínicos cardiovasculares. Ya sabemos cómo se distribuye la grasa, eso ya lo vieron según sexo, en el hombre de una manera, en la mujer de otra. Pero todo va en función hay un punto en particular que es la circunferencia abdominal. Cintura-cadera es otro que se toma en cuenta. Ya en términos de estudios clínicos, ya no solo interesa saber, por ejemplo, los mecanismos de tratamiento, lo que es
la actividad física ya no es algo como una recomendación, sino que ya es parte del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares o de las enfermedades que implica ya la obesidad o la diabetes, algo muy importante. ¿Sí? Una persona con diabetes, digamos que hoy se habla el término de la prediabetes, ¿no? O el hecho que simple y sencillamente a veces algunos médicos tienden ya a prescribir medicamentos para el control de la diabetes cuando un simple cambio del estilo de vida en cuanto a incorporar actividad física modifica, y eso está hasta demostrado, puede generar o recobrar niveles normales de la glicemia. Entonces, aquí se hace un tanto de vigilancia también, ¿no? Y ya hemos venido repitiendo qué peso tiene el hecho de el comportamiento o los estilos de vida. Ya se ha dicho, bueno, cómo está principalmente considerada la dieta del salvadoreño, en donde las pupusas, 4 pupusas complementan las calorías necesarias durante un día, pero unos no se comen 4, se comen 6, 8, a veces hasta 10. Pero, y así sucesivamente, es necesario entonces tomar en cuenta esto. ¿Por qué? También a nivel de clínica se hace necesario hacer uso de índices clinimétricos, que su principal función es detectar la presencia o ausencia o el grado de magnitud de una enfermedad, auxiliar al médico en la toma de decisiones clínicas, estimar el pronóstico de un paciente, facilitar la elección de un tratamiento, como también evaluar el apego terapéutico en un determinado paciente. Hoy un gran elemento en el control del paciente diabético, del paciente hipertenso, del paciente con enfermedades crónicas es el apego terapéutico, o lo que también se llama adherencia terapéutica. Ya medir la adherencia terapéutica, a veces he acompañado estudios en año social de hecho hoy hay un grupo haciendo evaluando la adherencia terapéutica en pacientes con enfermedades crónico-degenerativos en unidades de salud, y se están dando cuenta que gran parte el sistema de salud tiene algo de responsabilidad porque no hace educación para la salud con la población que se supone tiene cobertura de atención. Todo esto, bueno, hay diferentes índices clinimétricos, hay de tipo discriminativo, donde identifican un estado de una entidad particular en un punto específico en el tiempo, proporcionan una denotación dicotómica u ordinal de la magnitud del grado del padecimiento. Así tenemos Glasgow, Algar, ya todo eso se toma en cuenta. Todo eso nos ayuda a establecer respuestas terapéuticas, ya, y también a poder orientar mejor un tratamiento, donde ya no solo está la parte terapéutica, sino que también se incorporan otros métodos terapéuticos más allá de los fármacos. Hay de tipo evaluativo, de tipo predictivo, ¿ya? Y también guías clínicas, que quizás es lo que generalmente estamos acostumbrados a ver. Las guías clínicas es un índice clínico que se utiliza cuando proporciona instrucciones específicas para la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Estas guías son construidas con algoritmos o diagramas de flujo que indiquen las decisiones que deben de tomarse en cuenta ante diferentes situaciones clínicas. A veces, cuando ustedes están en el manejo con un paciente y dentro del estándar terapéutico del paciente han roto las guías clínicas, ustedes están sujetos a ser señalados de forma legal, ¿no? Civil o penal, porque más que todo, si el establecimiento dice estas son las guías clínicas de atención a las cuales usted debe de apegarse, y esas son las que debe. Si el paciente tuvo alguna situación inconveniente, eso significa un problema para quien no cumplió esas guías. Y así tenemos entonces ejemplos del enfoque de riesgo, la medición de riesgo cardiovascular. Señalaba a Flanagan, a SCORE, PROCAN, según área de población. Todas esas
eran para poblaciones anglosajonas. Ya hoy se han ajustado para poder medir el riesgo en nuestra población, en poblaciones latinas. También se han creado instrumentos ajustados a poblaciones latinas y que también tienen un valor pronóstico. Y todos estos evalúan el riesgo de a 10 años para enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Así es como también en salud materno-infantil, eso del control prenatal, ¿ya? Es una evaluación de riesgo. El CLAP es una evaluación de riesgo. Y de acuerdo a ciertos indicadores, y que hoy, bueno, se hace uso de colores, el amarillo y todo eso, son instrumentos para evaluar el nivel de riesgo y de acuerdo a eso esperar situaciones o problemas de salud en el binomio madre-hijo, como un bajo peso al nacer, como el parto prematuro, ya todos esos elementos. Por ejemplo, evaluar infección de vías urinarias en las mujeres embarazadas es una forma de enfoque de riesgo a fin de disminuir la amenaza de parto prematuro, bajo peso al nacer principalmente. Así también hay otros problemas que se derivan de forma cíclica si este niño nace con problemas, ya bajo peso al nacer, analfabeta, agua contaminada, con problemas de gastroenteritis, pobreza. Es un ciclo que se tiene que establece condiciones deplorables de vida y desarrollo que principalmente lo lleva a un resultado final que es la muerte. Por eso, el enfoque de riesgo, insisto, se estableció inicialmente en grupos vulnerables, mujeres embarazadas, niños en los primeros 5 años, porque ahí es donde, y todavía son indicadores de desarrollo y están establecidos en los objetivos de desarrollo sostenible, ya la mortalidad infantil como la mortalidad materna. Ahora bien, a nivel de atención primaria se habla del enfoque de riesgo a través del rol que desarrollan los ecofamiliares con las familias. Ya cuando les toque a ustedes andar ahí, más que todo si les toca andar en ecos, unos no muy contentos, pero ahí es donde se supone van a entender todo lo que hemos hablado en comunitaria. Hasta entonces van a darse cuenta. Y ahora con los cambios significativos que se están dando en todo ese tipo de intervenciones, quizás ya estén más preparados para poder entender y comprender todas esas acciones. Cruzar ríos, montañas, para poder llegar y buscar a los pacientes que a veces que son de riesgo, pero que la población no lo considera y pues no le importa y es profesional de la salud el que entonces tiene que ir a hacer ya la búsqueda de casos. Acciones proactivas, adelantándose a los eventos, lo que es las inmunizaciones, ya también las desparasitaciones, más que todo en niños. Todas esas acciones están enfocadas en este concepto. Y también la dispensarización. ¿Se acuerdan? Cuando mirábamos la comunitaria 3, la comunitaria 4, y todavía cuando vemos a IEPI, el famoso concepto de la dispensarización, el grado de dispensarización que clasifican y así es como hacen el manejo de los pacientes. Y también con la familia, ¿no? El riesgo en verde, amarillo y rojo, que son mecanismos cualitativos de poder establecer el nivel de riesgo familiar. Y así todos los indicadores que en su momento ustedes midieron, vimos en la ficha familiar que ahora en papel ya no se tiene. Les dan una tablet donde todo está georreferenciado para poder ubicar a las familias y ubicar a la población de riesgo. Bien, todo eso, el mapa de riesgos es otro ejemplo muy importante a nivel de atención primaria sobre la medición o la detección temprana de casos. Voy a hacer una pregunta bastante general de esto. El mapa de riesgos. A ver, Grecia Cisneros. Grecia. ¿Grecia está presente o anda trayendo las tortillas?
No está Grecia. Muy bien, Grecia ausente. Bien, vamos a ver ahora un joven. Javier Cerón. Sí, doctor. Gracias, Javier. Sabía que... Javier, ¿cada cuánto se tiene que actualizar el diagnóstico de salud? Donde es parte el mapa de riesgos, donde es parte lo de la ficha familiar y todo eso. ¿Cada cuánto se debe actualizar? Si la memoria no me está fallando, es cada año. Perfecto, Javier. Es cada año. Eso, cuando ustedes lleguen a su año social, ya saben lo que les corresponderá, más si son responsables de ECO. Es actualizar ya este instrumento con la dispensarización y los grupos dispensariales que ustedes ya conocen. Y seguimiento más que todo en aquellos problemas, por ejemplo, con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, grupo 3, y que el seguimiento dependerá del nivel de afectación de su problema de salud. La idea es mantener bajo control a esa población. Este es otro ejemplo para evaluar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, ya de la Organización Mundial de la Salud. Esto es a fin de poder establecer si hay un riesgo bajo, moderado, alto o muy alto, de acuerdo al comportamiento de ciertos indicadores, como es el tabaquismo, ya la actividad física, la presión arterial, niveles de glicemia, también colesterol. Todo esto en función de poder estimar el riesgo cardiovascular a 10 años y poder declarar intervenciones a nivel preventivo o de atención primaria a este grupo de población. Existen varias tablas. Este sí quizás es una de las formas de las guías o tablas de predicción que están ajustadas de acuerdo a grupos de población. ¿Ya? ¿Cuáles son los indicadores que se miden? La presencia o ausencia de diabetes, el sexo, el hecho de fumar o no fumar, la edad, la presión arterial sistólica y el colesterol total en sangre. Hay ciertas tablas que no toman en cuenta, pero sí digamos que pertenecen al mismo modelo, ¿no? Predictivo, pero exoneran al hecho de poder medir colesterol total, por lo que significa más que todo en ciertas poblaciones que no hay acceso a ese tipo para poderlo evaluar. Y por lo tanto, solo se quedan con las primeras 5, ¿sí? Que es la tabla, creo que tabla B para la medición de riesgo. Ajá, y así es como primero eligen la tabla, el cuadro y elementos que para cada persona van evaluando. ¿Ya? Y el riesgo, si es verde, menor de 10%, si es amarillo, de 10 a 20, a menos de 20%, el naranja de 20 a menos de 30%, y así sucesivamente. A veces esto es importante hacerlo con poblaciones un tanto grandes, ¿no? Para poder tener resultados muy importantes. Y de acuerdo al resultado, así es como se establecen recomendaciones para cada uno de ellos. Si el riesgo es menor a 10, pues es un riesgo bajo, se sugiere un manejo discreto centrado en cambios de modo de vida. Pero en el extremo, si el riesgo es mayor o igual a 30%, es muy alto el hecho de sufrir episodios cardiovasculares. Tienen que ser monitorizados su perfil de riesgo cada 3 a 6 meses. Son personas que ya tienen que estar con tratamiento, con pruebas de laboratorio cada cierto tiempo. Todo esto a fin de poder entonces ser aportes para la investigación científica que ustedes van a realizar durante este ciclo y que permita, bueno, tanto el protocolo como el informe final. Ya
Para tener un informe final está más que implícito, ¿no? Que tiene que haber un protocolo. El protocolo es la tarea que van a presentar de la primera clase práctica. Quizás vamos a establecer una fecha límite para todos los grupos después del día sábado para poder subir ese protocolo. En el auditorium era antes, ¿no? Que se defendía y presentaba. Hoy siempre estamos declarando estas defensas de forma virtual, como también virtual va a ser el seminario, como también virtual va a ser los proyectos de su presentación, más el hecho de su implementación queda a criterio de ustedes. Bien, el libro que van a utilizar, creo que solo sería principalmente el capítulo 5, porque el capítulo 4 es elementos de causa, efecto y medición de eso. El capítulo 5, ya, epidemiología aplicada al proceso de la salud y la enfermedad. Este es el que van a leer, capítulo 5. En la parte de archivos, voy a subir a la carpeta material de clase otro documento. Bien, considerando esto, había algunos que escribieron a Teams proponiendo ciertas investigaciones. Ya dentro de esas, creo que tenía una. Si me recuerdan, por favor, bueno, el de quizás de arriba para abajo, el de Sofía. Sofía, sí, Tinetti es una escala muy importante. El título, pues prácticamente es riesgo de caída a través de la escala de Tinetti. El objetivo será evaluar el riesgo de caída a través de la escala de Tinetti. Ahora bien, estas tablas ya están estandarizadas. Tinetti tiene ya declarado las variables que mide y cómo se construyen. Así que cuando elaboren los objetivos específicos, ya háganlo en función de cómo las variables que Tinetti establece. Y que en la operacionalización, pues todavía aún más fácil porque ya se sabe cuál es la variable, cuál es el indicador y qué es lo que mide. Ahí no vayan a cometer imprecisiones porque generalmente cuando ya utilizan tablas estandarizadas, le puede caer en errores porque solo se quedan con la tabla, más no revisan, ¿cómo se llama? Cómo se interpreta y qué variables son las que mide. Solo se limitan a ir a revisar el instrumento y no es así. Tienen que leer toda la sustentación conceptual que tiene cada una de esas tablas, como lo es Tinetti, ¿ya? También como lo es Findrix, o aquellas que ustedes utilicen, ya sea para evaluar, por ejemplo, riesgo de suicidio o muerte. En este caso, hay una propuesta también que me habla de población escolar. A veces, si ustedes consiguen la autorización, al menos del director de la institución o de los profesores responsables pues perfecto, pero habría que tener cuidado con eso. Hubo otro grupo que señalaba la oportunidad de hacer la investigación en pacientes ingresados. Desde ya, pues sugiero que ese escenario no se plantee porque en los hospitales hoy hay mayor problema, más que todo, si no están en la atención directa de los pacientes, hacer investigaciones porque hay comités de ética y que a veces pueden, si los descubren haciendo investigaciones,
los pueden llamar la atención o al menos pues tener problemas en cuanto a la factibilidad en la recolección de la información. Por eso es que no sugiero que utilicen el ámbito institucional con ese fin. Ok, muchas gracias, doctor. Bien, ¿qué otras preguntas, perdón, había con los otros grupos? Doctor, yo tenía una pregunta con respecto a la hipótesis. Ajá, dígame. Vaya, en el caso de la hipótesis, digamos, por ejemplo, de mi tema, ¿verdad? Que sería más que todo para Tinetti. Si no mal recuerdo, en Sampieri menciona de ay, ¿cómo se llama? Que la hipótesis no tiene que llevar números, sino que tiene que ser un poco más descriptiva, tomando en cuenta la relación del factor de riesgo. O Usted lo ha dependiendo del dicho, tipo de trabajo. dependiendo del tipo de trabajo. Si el trabajo es descriptivo, simple y sencillamente es una hipótesis simple, ¿ya? Pero si es correlativo, usted tiene que dar un dato, ¿ya? O al menos establecer una relación. En el caso de su planteamiento no es correlativo, es simple y sencillamente es evaluar el riesgo de caídas en adultos mayores a través de la escala de Tinetti, ¿ya? Sí, Y es que así me había tiene que ser, confundido acuérdense porque la siempre. escala tiene, perdón, puntuación. Entonces, Ajá, por eso, ajá. la escala de Tinetti está en función de puntos. Por eso es que necesito que tengan claro cómo se interpreta, porque eso facilita la operacionalización. Si, y la variable, indicador, valor. Entonces, eso tiene que estar bien claro. No solo se vayan al instrumento, el instrumento es el último. Lo primero que tienen que ir a revisar es cómo se interpreta, qué variables mide, y qué valores tiene cada una de esas variables según el indicador. Ok, ya. Muchas gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una duda con respecto a uno de los temas que se plantean dentro de los que podemos escoger, que se colocaron dentro de la clase práctica. Ajá, Marcela. ¿Hola? Sí, diga. Vaya, es el tema sobre modelos de crianza y su dinámica, que habla de factores protectores y de riesgo. En ese caso, no sé si nosotros podríamos enfocarlo, al menos mi grupo estábamos discutiendo, si podríamos enfocar, por ejemplo, los estilos de crianza o la influencia de estos estilos de crianza dentro del desarrollo para desarrollar algunas conductas machistas y pues definir la población, ¿verdad? Pero no sé si necesariamente, o sea, podríamos llevarlo en ese enfoque o necesariamente tienen que involucrarse los factores que dicen ahí como factores de riesgo que predispongan pues, a otra cosa. Es lo que estoy tratando de que más o menos no se vayan a confundir. Una cosa es evaluar los factores de riesgo, ¿ya? Por Sí. ejemplo, detectar violencia de género, detectar maltrato, detectar, por ejemplo, ciertas situaciones en la forma de crear de una población que signifique, ¿ya? O sean predictores de violencia o riesgo en estos jóvenes. Cuando usted dice relacionar ya comportamientos con estos factores, ya está diciendo entonces de que va a tener que abordar a los jóvenes y aplicar pruebas estandarizadas para detectar ya primero violencia de género o abuso, o si no, abuso de todo tipo, ya sea psicológico, sexual y algo por el estilo, y eso es bastante delicado. Por eso es que tendrían que pensar bien qué es lo que quieren. Hacer una investigación descriptiva, transversal, y si es correlativa, implica que tienen que ser más, ¿cómo explicarle? Específico. Más acuciosos o intervenir más o medir más los resultados en la población, porque está queriendo establecer
una relación entre un factor y una situación. Entonces, tendría yo que medir el factor y medir esa situación, si está presente. Entonces, yo podría ver si hay una relación entre el hecho de que alguien fue educado o criado con violencia y que hoy por hoy esté siendo abusado. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces sería como de cambiar el enfoque, dependiendo del tema que sea. Ajá, porque ya llegar a, o sea, decirle a un joven que por favor le declare si él tiene un tipo de abuso o hacer cuestionamientos para poder detectar abuso, digamos, psicológico, sexual o maltrato físico, pues tendrían ustedes que manejar eso con bastante cuidado. Vaya, gracias, doctor. Más que son menores de edad. Sí. Bien, Jocelyn. Doctor, yo tenía una pregunta. Usted mencionaba que en hospitales no, pero fíjese que, por ejemplo, nuestro tema, teníamos la idea de realizarlo en una clínica privada, pero es un consultorio, mejor dicho, de salud mental. Entonces, por medio de uno de nuestros compañeros, tenemos un contacto ahí y dijo que no había ningún problema de realizarlo. Entonces, no sé si está bien o nos enfocamos en otro lugar mejor. Si ustedes tienen por eso le digo, el mayor inconveniente es la restricción de la información, porque a veces, por ejemplo, en los hospitales del sistema público, hoy es un problema, pero si es en el ámbito privado y si tienen la autorización para tener acceso ya a esa información, no habría problema. Ajá, porque nosotros habíamos considerado el tema de la relación entre la nicotina y el trastorno de ansiedad generalizada en pacientes de ese consultorio. Interesante, muy importante. Ajá. Ah, va, está bien. Gracias, doctor. Gracias. ¿Qué pasó, Jocelyn? Sí, doctor, es que no me activaba el micrófono. Ajá. Pero vaya, mi pregunta es que, bueno, en nuestro grupo estábamos contemplando la idea de tomar